Bien, decíamos, por ejemplo, en el enfoque sistémico, que nosotros vamos a poder trabajar con las transformadas, eh, dándole lo que es más o menos un modelo matemático, ¿no? Tenemos el software de MATLAB, que nos va a permitir trabajar con ello, y estamos mostrando un ejemplo de, por ejemplo, lo que sería la función rampa. La función rampa es una señal que, bueno, con una pendiente específica va a arrancar con una pendiente eh, en un momento específico. Aquí nosotros podemos trabajar, por ejemplo, con lo que sería el retraso y la salida inicial, ¿no? Por ejemplo, ahorita es la que viene por defecto y se ve directamente lo que sería la función rampa en este caso, ¿no? Como a través de este, que es el osciloscopio o el scope que vamos a trabajar, ¿no? Tenemos otra serie de señales, por ejemplo, vamos a trabajar con lo que sería una señal que es simplemente una constante, por ejemplo. Vamos a poner la constante. Y voy a colocar otra salida que, ¿no? Como estamos simulando, podemos utilizar la cantidad de osciloscopios que querramos, ¿no? Entonces decíamos simplemente con 2 clics unimos esto, lo hacemos correr y bueno, en este caso mi constante es 1. Vamos a ver que efectivamente en 1 está corriendo. Podemos modificar esto, por ejemplo, que vaya en 3. Hacemos correr. Y obviamente aquí tendríamos que correr en 3, ¿no? Ha subido de 1 hasta 3. Ahora, podemos hacer combinaciones de estas funciones, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, sumar 3 más esa función, rampa, que teníamos antes. Entonces voy a jalar otra vez estos bloques, un bloque constante. Luego tendríamos lo que sería el bloque de función rampa. Teníamos aquí en sources nuestra función rampa, por ejemplo. También tenemos la opción de sumar, decíamos, ¿no? Entonces vamos a las podemos multiplicar para que sea más divertido, pero bueno. Ahí tenemos las opciones de integrar, derivar, etcétera, ¿no? Trabajar con lo que sería otro tipo de manejo típico, con transformada Z, con discontinuidades. Y bueno, trabajar, por ejemplo, con dos gráficos. Aquí tenemos también la función escalón, que me estaba olvidando mostrarles, que es una muy importante. Como su nombre lo indica, es una función que va a tener un arranque en un momento dado en el tiempo. Le pondremos el scope en este caso. Y veamos lo que les decía hace un rato, la de sumar. Entonces voy a sumarle esta con esta. Y veamos qué es lo que sale. Ya deben estarse imaginando qué es lo que sale, ¿no? Ahorita no hay nada en el scope 3. Le ponemos su salida y lo hacemos
la simulación, ¿no? Efectivamente, sale lo que sería la suma de estas dos, ¿no? La suma de esta más esta. Podríamos, por ejemplo, esta nos olvidamos mostrar también el scope 2, ¿no? Que es justamente el escalón. Y nosotros podríamos fabricar una función, ¿no? Se me ocurre. Pero este tiene un par de entradas nomás. ¿Cómo le va a hacer la suma? Bueno, entonces aquí le ponemos que digamos una entrada de suma más, le ponemos y listo. Entonces va a aparecer una tercera entrada aquí, ¿ven? Entonces esto lo jalamos justamente ahí, ¿no? Entonces vamos a tener que, a la altura de 1 hay una interrupción. Vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Entonces justamente en 1 tenemos una interrupción. Queremos que esta interrupción no sea solamente del salto de 1, sino que sea de 2 unidades. Entonces le ponemos aquí, por ejemplo, el valor final que sea no de 1, sino 2. ¿No? Y ahí tenemos justamente el brinco de 2, ¿no? No solamente se puede sumar, también se puede restar en este de acá. Vamos a restar, por ejemplo. Voy a utilizar otro escalón, por ejemplo. Y este escalón que me maneje un valor final de 2, pero por ejemplo que en vez de arrancar en 1, que sea por ejemplo en 4, en el tiempo igual a 4. A ver, veamos qué es lo que pasa, vamos a modificarlo. Y en 4 obviamente, como le estamos restando, restaura, ¿no? Entonces fíjense que hemos generado un pulso cuadrado, pero que de paso está creciendo, ¿no? Entonces podemos generar que esté manejándose, por ejemplo, aspectos como lo que hemos visto hace un rato, un poquito más complejos, de acuerdo a la señal, porque ahorita solo estamos jugando con entradas, ¿no? En realidad lo que necesitaríamos es representar aquí entre la señal de entrada y la señal de llegada, o si quieren lo que recibiríamos en nuestro sistema, pues una posibilidad de poder manipular o modelar lo que decíamos nuestro sistema de comunicaciones, ¿no? Que puede ser tan simple como un divisor de tensión o una, ¿no? Por ejemplo, si quisiéramos trabajar con este modelito que decíamos, ¿no? R2 sobre R1 más R2, esto en realidad es una simple constante, ¿no? Entonces, podríamos saber, se me ocurre tomar ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, lo que sería una entrada que se llama ganancia, ¿no? Esta ganancia puede ser 1, o sea, va a sacarlo exactamente, o podría ser, por ejemplo, tranquilamente una ganancia. Y nos avisa aquí también, ¿no? Qué tipo de, ¿no? Por ejemplo, vamos a decir que las dos sean iguales y va a ser 0,5. Entonces, a ver, comparando esta con
con esa que tendríamos que la va a dividir a la mitad, ¿no? Entonces, 3, la mitad, tendría que salir 1,5, ¿no? Y exactamente, ¿no? 1,5 si ustedes observan. Decíamos que podemos poner una función de transferencia más compleja, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde está? Transfer function se llama acá. Ok, les voy a mostrar esto de la integral, la derivada también, ¿no? Aquí estaría la función de transferencia. Vamos a pausar un cachito la función de transferencia. Todavía no. Por ejemplo, si nosotros integramos una función, obviamente esto está utilizando Laplace, no Fourier, que tendríamos la integral de una constante, por ejemplo, sería una función rampa, ¿no? Vamos a tener una pendiente. Veamos si es cierto. Obviamente la integral de una constante es una recta. Si nosotros en vez de integrar una constante, por ejemplo, le integramos una función de escalón, que es prácticamente una constante, entonces también tendríamos que tener una rampa, ¿no? Veamos. Sí, efectivamente, a partir de que empieza a subir, esto está subiendo. Y bueno, la parte que es 0, la integral de 0 es 0 nomás, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo que efectivamente esto muestra una constante. Ahora, bueno, ¿y ahí qué pasa si nosotros integramos lo que sería en vez de nuestra cosa, una rampa, decimos, ¿no? Pero la rampa, a ver, aquí le podemos decir cuándo arranca también, ¿no? En vez de que arranque en 0, que arranque en 1 para que se note la integración y bueno, que nuestro pendiente no sea 2, sino 3, por ejemplo. Y ahora sí lo podemos integrar, ¿no? Y fíjense que efectivamente a partir de acá ya debería estar creciendo, ¿no? Entonces, la integral de la rampa se nota que aquí está empezando, ¿no? Y fíjense que es una parábola. Integral de una recta es una ecuación de segundo grado y efectivamente estamos mostrando eso. Ahora, por ejemplo, vamos a trabajar con lo que sería esta señal, que es la función de transferencia. Y bueno, voy a volver acá a nuestros ejemplitos. Y cuando trabajamos con circuitos en el dominio de la frecuencia, por ejemplo, nuestros resultados, si ustedes recuerdan, de la anterior clase de ayer, teníamos de primer grado por una constante, de segundo grado por una constante, ¿no? Para simular lo que sería este circuito, ¿no? Un circuito EDLC, ¿no? Entonces, para trabajar con el circuito EDLC, entonces le vamos a colocar acá los valores de nuestros coeficientes. A ver si me ocurre que le pongamos 1,41, digamos, una cosa así. Bueno, aquí aparece un DEM porque es más grande de lo que hemos puesto, pero va a ser igualito que si es que le ponemos así, ¿no? Si ustedes recuerdan, cuando nosotros le metimos una función rampa, perdón, escalón,
a un circuito RLC, lo que nos iba a dar como resultado era justamente una función que nos iba a permitir aproximarnos a ese escalón, ¿no? Ahí está, fíjense, la función exponencial. Dependiendo los valores que tengan R, L y C, pues estos valores de acá iban a variar. Por ejemplo, le pondremos aquí un 4. Ahí fíjense, va a crecer más rápido, ¿no? Pero sigue siendo todavía más integrador que desviador, digamos, ¿no? Entonces, para eso nos serviría nuestro análisis de funciones de transferencia. Ahora, nosotros podríamos tomar, por ejemplo, una combinación de este tipo de cosas, ¿no? Tener un diagrama más complejo cuando se refiere a la parte de bloques, ¿no? De tal manera que veamos cuestiones de este estilo, por ejemplo, ¿no? Que lo integramos el valor anterior. Y esto lo podríamos realimentar, por ejemplo, tranquilamente, ¿no? De tal manera que, bueno, esta que sea mi salida. Por ejemplo, lo estoy realimentando así. Y puede tener entradas, digamos, vamos a trabajar como una rampa. Y voy a hablar de una realimentación más. No tiene sentido de que pongamos aquí, lo voy a poner una entrada de otro valor, por ejemplo, de la función rampa, estoy combinando. Y mi entrada de acá, que sea esta de aquí, digamos, la misma que hemos visto. Entonces ahí estoy simulando, por ejemplo, lo que sería un manejo de este sistema más de este otro sistema. Bueno, para que sea más interesante lo podríamos colocar de aquí en realidad, ¿no? De este de acá. Podríamos modificar esto, por ejemplo, que sea como en el primer caso. En el primer caso teníamos un circuito RLC, pero con R arriba, entonces seguramente podríamos tener de este estilo, ¿no? Y es de que ahí estamos en primer orden. Y bueno, este sistema ya es un poquito más complejo, ¿no? Estamos teniendo múltiples entradas. Todas dependen del escalón y veamos qué pasa, ¿no? Entonces, vamos a tener seguramente una relación de esta parte de acá que se va a aproximar a esa función porque tenemos una función de este estilo, ¿no? La cual también se va a realimentar por acá y veamos qué ha salido. Entonces, y esta cosa que parece medio rara, bueno, tal vez sea justamente lo que necesitamos en ese sistema, ¿no? O puede que este pico sobre que se está sobrepasando es más allá de lo que necesitamos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En esto podemos llegar a la conclusión que después de 8 segundos, bueno, 9 segundos, se estabiliza y
llega a tener mi entrada de 0,5, digamos, ¿no? Esto de acá aparece por la combinación de rampas que hemos hecho en el circuito de acá, por ejemplo, ¿no? De ahí sale justamente esta anomalía que hemos fabricado aquí. Esta de acá sale justamente de esto, ¿no? Y bueno, la rampa es a la que se está aproximando inicialmente, ¿no? Entonces, así el manejo básico de lo que sería el Simulink y el análisis de funciones de acuerdo a lo que estaríamos llevando en este momento.